En esta mañana nos reunimos para estudiar las Sagradas Escrituras, las cuales nos enseñan aquello que Dios le agradó en revelar. Dios le agradó revelarnos todo lo que está escrito en la Sagrada Biblia, teniendo como mayor punto de esplendor la encarnación de su Hijo Jesucristo. Hemos venido haciendo un estudio del libro o del Evangelio según Marcos, y en esta mañana nos corresponde estudiar el capítulo 1 de los versículos 12 al 13. Entonces los invito a que vayan conmigo, por favor, al Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Voy a dar lectura. Dice de la siguiente manera: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hemos venido estudiando el Evangelio según Marcos, y hablamos que dentro de los Evangelios, o el propósito de los Evangelios, nos narran la vida de Jesús. Nos narran la vida de Jesús. Los evangelistas colocan como el punto central o el punto de mayor importancia mostrarnos la vida de Jesús. Y muestran distintos eventos que acontecieron mientras ellos caminaban con Cristo con un propósito: llevarnos a ver quién es Jesús. Los discípulos nos narran la vida de Jesús porque quieren que nosotros caminemos juntamente con ellos, como si estuviéramos al lado de ellos, viendo y siendo testigos de lo mismo que ellos vieron. Quieren que tomemos el lugar de discípulos para caminar con Cristo. Ellos nos adentran en la historia, nos adentran en la vida de Jesús y nos llevan a ver qué estaba haciendo Jesús, a dónde va, qué estaba diciendo, porque cada una de las acciones que nos muestran los evangelios tiene la intención de enseñarnos algo acerca de Cristo. Habiendo dicho esto, en los pasajes anteriores, nosotros vimos que Marcos nos ha mostrado quién es Cristo y nos ha mostrado cuán único es nuestro Salvador. En el capítulo 1, versículo 1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos ha dicho que el Evangelio es el primer mensaje de Dios a los pecadores. Es un mensaje preparado desde la eternidad, pero es acerca del Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Posteriormente, recordamos en el bautismo, cuando el Señor es bautizado, ¿qué acontece? Se manifiesta el Espíritu Santo, se abren los cielos, se escucha una voz del cielo, ¿y qué dice? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, Marcos nos ha mostrado estos aspectos acerca de Jesucristo. En estos eventos, Marcos nos ha mostrado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, toma distintos aspectos y puntos específicos de la vida de Jesucristo para enseñarnos quién es Él. Marcos ya nos presentó a Jesucristo como el eterno Hijo de Dios. También nos mostró que solo a través de Cristo podemos conocer al verdadero Dios. Como les decía, ¿qué pasa en el bautismo? Se manifiesta Padre, Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, en Cristo, en la vida de Cristo, se nos revela cómo es Dios o quién es el verdadero Dios. Se nos revela el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo del Nuevo Testamento. Sin embargo, en esta mañana se presenta un aspecto muy intrigante o muy interesante y que puede generar bastantes preguntas a nuestras cabezas. Después de mostrarnos la imagen gloriosa de que Cristo es el Hijo de Dios,
Marcos pasa a mostrarnos un evento que pareciera ser un contraste. Marcos nos habla sobre la tentación de Jesús en el desierto. Si uno da una lectura rápida al Evangelio según Marcos en este primer capítulo, parece haber un contraste muy grande. Marcos nos narra anterior a este pasaje el bautismo de Cristo, donde acontecen todos estos eventos, y ahora nos pasa a hablar sobre la tentación de Jesús en el desierto. Y entonces surgirían una serie de preguntas de por qué acontece esto. Y Marcos lo hace intencionalmente. Pero debemos de preguntar por qué. ¿Por qué ahora el escritor toma este evento particular? ¿Por qué no toma otro evento? ¿Por qué no trata de saltar este evento y simplemente ignorarlo? Marcos considera que este punto es un punto muy importante de tratar. Es un evento que no puede ignorar e incluso lo relaciona con el anterior. Pero ¿acaso Marcos nos está hablando de una igualdad de poder entre nuestro Señor y el diablo? Marcos nos está hablando ¿acaso sobre una lucha entre el bien y el mal, donde ambos poderes son iguales, están equilibrados y dan orden al universo? Vamos a responder estas incógnitas durante la predicación de esta mañana. Y para hacerlo nos vamos a apoyar en el siguiente bosquejo. El título de la enseñanza es La tentación de Jesús en el desierto. Entonces vamos a considerar principalmente los dos eventos que resaltan en este capítulo o en esta porción de la Escritura. El primer evento es llevado por el Espíritu. ¿Cómo es que Jesús llega a esta situación? Nos dice la Escritura que es llevado por el Espíritu Santo. Y el segundo evento es tentado por Satanás. Se nos presenta ahora un ente, un ser maligno. Vamos a ver estos dos puntos. Y el tercer punto es, en medio de la tentación, Jesús es nuestro socorro. Entonces, a través de este bosquejo vamos a estudiar el pasaje de esta mañana. Vamos a ver nuestro primer punto. Dice así, llevado por el Espíritu. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Sin duda este pasaje es un gran contraste. Pasa a demostrarnos el evento de la manifestación del Padre y el Espíritu Santo, para ahora mostrarnos la tentación en el desierto, y esto es algo muy, muy extraño. ¿Qué es lo que nos quiere comunicar Marcos, el escritor? Hablábamos y la intención del escritor era mostrarnos que hay dos poderes que gobiernan el mundo, el bien y el mal, uno luchando contra el otro y dando equilibrio y orden al universo. En las antiguas religiones, esta era una percepción de la vida muy aceptada. Tenemos religiones como la egipcia y la griega, solo por mencionar algunas. En la cultura egipcia se nos presenta a Apophis, la serpiente nocturna o de las tinieblas, que busca devorar al dios Ra, el dios del sol, y sumergir toda la esfera de la creación en oscuridad. En la cultura griega tenemos a los titanes luchando contra los dioses del Olimpo. Estos retratos nos muestran una lucha en la que cualquiera de los bandos pudiera ganar de un momento a otro. Pero esa no es la idea que quiere comunicarnos el evangelista Marcos. El evangelista tiene un propósito mayor en esta narración. Hace este salto entre un evento y el otro con un propósito particular.
Marcos nos muestra inicialmente 4 cosas. La primera cosa que nos muestra es el lugar, el desierto. Cuando vemos el desierto debemos de contemplar un lugar aislado, un lugar solo, un lugar sumamente peligroso y lleno de necesidad. Durante la historia surgieron algunos movimientos que creyeron que la soledad era el lugar adecuado para huir del pecado. Pero ¿dónde es que se presenta esta tentación? En un lugar aislado, en el desierto. Los monjes llegaron a creer que apartarse de la sociedad, apartarse físicamente del mundo, era cumplir con el no andéis conforme al mundo. Ese no era el llamado. Esta tentación se presenta en el desierto, en la soledad, en el aislamiento, mostrándonos que el problema no está tanto en la sociedad. Sí, la sociedad está gobernada por el pecado, pero el pecado es algo que mora en los corazones. Entonces, esta tentación se presenta en el desierto. La segunda cosa que nos muestra Marcos es el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró esta tentación? ¿O cuánto tiempo estuvo el Señor en el desierto? Se nos dice que fueron 40 días. Imagínense estar en el desierto un solo día, sin agua, sin comida, sumamente difícil. Ahora imagínense estar en este lugar por 40 días. Después nos muestra la razón. Hay una razón por la cual fue llevado al desierto. Y la razón es para ser tentado por el diablo. Cristo fue llevado al desierto con un propósito, para ser tentado por el diablo. Y esto podría generar muchas preguntas a nuestras cabezas. Pero si esa les parece difícil de contestar y generar muchas preguntas a nuestras cabezas, nos muestra una cuarta cosa, y es un misterio. Era tentado por el diablo en el desierto, pero era servido por los ángeles. ¿Quién es este hombre que es tentado por el diablo, por una parte, mostrándonos la fragilidad humana, la condición en la que se encontraba, pero también es servido por los ángeles? ¿De qué hombre se nos ha hablado que sea servido por los ángeles? ¿Quién es ese hombre? Marcos nos muestra una situación muy complicada para mostrarnos quién es Cristo. Una situación muy complicada, no solamente afrontaba o confrontaba adversidades que naturalmente son difíciles, la soledad, la necesidad, desolación, hambruna, sino también una lucha espiritual con un ente sumamente poderoso, Satanás. Pero hay una cosa que genera más intriga. En esta corta narración, en esta corta porción que nos da Marcos, que tiene su relación también con el Evangelio según Mateo y con el Evangelio según Lucas, en esta corta narración que nos presenta Marcos, hay varias cosas que deben causarnos intriga, pero la cosa que mayor intriga debe causarnos es la siguiente. ¿Cómo entra el Señor en esta situación tan complicada? ¿Cómo entra el Señor en esta situación tan complicada? Cuando yo entro en un problema, en algunas ocasiones yo logro ver cómo es que yo me metí en ese problema. Cuando entro en una situación difícil, yo logro ver cómo es que yo me metí hasta ese punto. Hay otras situaciones donde yo ni siquiera puedo comprender cómo es que ocurre, cómo es que termino en una situación.
En algunas ocasiones lo que ha llevado a problemas en mi vida ha sido mi propio pecado. Y en otras yo no logro comprender la causa de cómo es que entré en el problema. Pero notemos aquí algo distinto. Cuando Marcos nos narra cómo es que Cristo entra en esta situación tan difícil, tan adversa, nos presenta una cosa muy particular. ¿Quién particularmente guía al Señor en esta situación? ¿Quién conduce a Cristo a la tentación en el desierto? No fue un pecado que Él cometiera. No fue una situación que también lo tomara por sorpresa y que no se supiera cómo es que se desarrolló. ¿Quién es el que mete a Cristo en esta situación particular? Nos dice Marcos que Él fue conducido por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Debemos tener algo bien claro. Hay una diferencia entre conducir y tentar. Son acciones muy distintas. Se nos dice que el Espíritu Santo lleva al Señor al desierto, y esto no lo debemos confundir con el acto de tentar. El Espíritu Santo no tienta a nadie. El Espíritu Santo, que es Dios, no tienta. Eso lo podemos ver en Santiago. Si quieren, vayan a Santiago conmigo. Y Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice de la siguiente manera: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces el Espíritu Santo, que es Dios, no tienta. Dios no tienta a nadie. De hecho, Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tentarnos, la obra del Espíritu Santo es ayudarnos en medio de la tentación, en medio de la debilidad, en nuestra fragilidad humana. Nos ayuda en nuestras luchas morales, en nuestras luchas espirituales, en nuestras luchas contra el pecado, en las situaciones más dolorosas y complicadas y tristes de la vida. El Espíritu Santo está ahí ayudándonos y nos guarda para resistir en medio de ellas. Esa es la idea de Romanos 8. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que quiere decir el pasaje? El pasaje quiere decir que el Espíritu Santo guió a nuestro Señor al desierto, condujo al Señor al desierto. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo operó en el Señor para conducirlo al desierto, no de una manera violenta, no de una manera que fuera contraria a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo operó en el Señor para conducirlo al desierto, y el Señor voluntariamente en el Espíritu fue al desierto para cumplir en esta situación particular la voluntad de Dios. El Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto, y Cristo voluntariamente, conforme al Espíritu, fue al desierto para colocarse en esta situación donde iba a ser tentado por Satanás. ¿Y por qué? Porque dentro de la santa voluntad de Dios estaba determinado este evento. Dentro de la santa voluntad de Dios estaba determinado que Jesucristo fuera tentado por el diablo. Y ese no es el único evento donde el diablo tienta a Cristo. De hecho, esta es la apertura que nos va a mostrar que dentro del ministerio de Jesús, el diablo está interviniendo, tentándole para evitar que él vaya a la cruz. Dentro de la santa voluntad de Dios estaba determinado que Jesús fuera tentado por el diablo.
Y esto para que Dios recibiese toda la gloria en la victoria de Cristo sobre el enemigo de nuestras almas. Para que Dios recibiera toda la gloria en la victoria de Cristo sobre la tentación. Marcos no nos presenta la idea de que el Espíritu Santo tienta, sino nos presenta que el Espíritu Santo condujo al Señor para ser tentado por el tentador, que es el diablo. El Espíritu Santo no tienta, el que tienta es el diablo. ¿Y cuál es el propósito de Marcos? Este evento no nos muestra lo que hablamos, una lucha entre el bien y el mal, donde cualquiera de los bandos puede ganar y que dan orden a la creación. No, Marcos toma este evento para mostrarnos algo muy esencial de nuestra fe, y es la victoria de Cristo sobre Satanás, la victoria de Cristo sobre la tentación. Si Marcos no narrara este evento, si Marcos hubiera quitado esta porción acerca de la vida de Jesús, si Marcos no nos mostrara este evento, sería quitarnos una preciosa imagen de consuelo en nuestras luchas contra el pecado. Imagínense que Marcos no nos mostrara este evento que aconteció donde Cristo derrota al diablo, siendo tentado conforme a las pasiones y tentaciones de nuestros corazones. Marcos no puede ignorar esta preciosa imagen que debe dar consuelo en nuestras luchas contra las tentaciones, en nuestras luchas contra el pecado. Cristo es el Hijo de Dios que toma nuestra naturaleza, se hace hombre y vence al diablo y vence las tentaciones, vence la tentación. Entonces vamos a nuestro segundo punto. Tentado por Satanás. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás. Y dice el pasaje, y era tentado por Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es esta entidad? Se nos pasa a mostrar un ser que es muy popular y desconocido entre la sociedad. Algunas personas se burlan de él, otros le adoran y otros son esclavos de él sin ni siquiera saberlo. Efesios 2:2 nos lo dice. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el ser que engaña al mundo, que engaña a las personas. Es el ser que desarrolla y crea las falsas y huecas sutilezas filosóficas. Es el detractor de las almas. El mundo está esclavizado bajo Satanás, el engañador. ¿Quién es este personaje? Satanás es un ser angelical caído, no es un ser ficticio. Es un ser que se opone a Dios y busca frustrar los propósitos de Dios. Es un ser astuto y mentiroso. Satanás, al ser un ser angelical, también es una entidad poderosa. Es un ángel caído, pero es sumamente poderoso. Sin embargo, es importante tener una imagen clara de quién es Satanás. Satanás no es omnisciente, quiere decir que no conoce todas las cosas. De hecho, cuando se interpone en el ministerio de Jesús, no sabía que mientras él actuaba, que él llevaba y movía al pueblo de Israel y a los romanos para crucificar a Cristo, no sabía que ahí estaba firmando su derrota. Satanás no es omnisciente, no conoce todas las cosas, ni llega a alcanzar la sabiduría de Dios. Si es más sabio que nosotros, si es más inteligente que nosotros, pero no llega a alcanzar la sabiduría de Dios, ni tampoco conoce todas las cosas. No es omnipresente,
Quiere decir que no está en todo el mundo al mismo tiempo, como sí lo está el Señor. No es omnipresente. Sí hay muchos ángeles que cayeron con Él, que le ayudan en su actuar, pero Él no es omnipresente. Satanás no es omnipotente. Quiere decir que no es el todopoderoso. No tiene poder, es poderoso, pero no tiene el poder para oponerse a Dios. No puede luchar a la par con Dios. No, jamás va a poder derrotar a Dios. Satanás es un ser creado. Es un ángel caído. No es eterno. Satanás tuvo un principio. Dios no tuvo principio. Dios siempre es y ha sido. Satanás no es eterno, él tuvo un principio, es un ser creado. Entonces, Satanás, el gobernador de las tinieblas, el engañador, aquel que se opone contra Dios, no es uno que pueda luchar a la par contra Dios. Es un ser creado. Y Marcos nos muestra a este ser demoníaco posiblemente por 3 razones. La primera, él es el ángel que lideró la rebelión entre los ángeles en el cielo. Él es el antagonista de los santos propósitos de Dios. Él es quien guió a los ángeles a la caída. Entonces, el primer propósito es mostrarnos al ángel que lideró la rebelión de los ángeles en el cielo. El antagonista de los santos propósitos de Dios. Marcos nos muestra al verdadero enemigo, lo cual nos lleva a considerar la segunda razón. Para dar a conocer a la iglesia quién es el que está detrás de los ataques, de las persecuciones, de las mentiras, de los engaños y las rivalidades que afrontan o confrontan a la iglesia. El que está detrás de los ataques es el diablo, ¿verdad? Lo podemos ver. ¿Qué dice Pablo? No tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra espíritus, contra potestades de las tinieblas. Dentro del contexto, la iglesia iba a sufrir persecución. Y ya hablábamos, Juan es llevado a cárcel y pasa su vejez en la cárcel, donde tiene la visión de Apocalipsis. Pablo es asesinado, se cree que bajo Nerón, el emperador Nerón, juntamente con muchos cristianos que fueron usados como antorchas para alumbrar el palacio del emperador. Pedro es crucificado al revés, y así muchos cristianos a través de la historia sufrieron los ataques de Satanás. Él es el que está detrás de los ataques, de las persecuciones, de las mentiras, de los engaños y de las rivalidades que afronta la iglesia. El tercer propósito es para mostrarnos que este ser se presenta personalmente para tentar a Jesús. Y sobre esto último, solamente hay 2 eventos en la Escritura que se nos muestra al tentador operando de esta manera. ¿Ustedes pueden pensar en esos 2 eventos? El primero es en Edén, donde Adán y Eva fueron tentados. Y el segundo es este que vemos aquí. En el primero, en la tentación de Adán y Eva, vemos la caída de la raza humana. Vemos al diablo mintiendo y buscando destruir la creación de Dios. La creación de Dios, nos dice Génesis,
que cuando Dios formó todas las cosas, ¿cómo eran? Era bueno en gran manera. Y Dios pronuncia su bendición sobre su creación. E inmediatamente, ¿qué pasa? Viene el diablo y busca destruir la buena creación de Dios. Génesis 3:1. Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín. Esa es la pregunta del diablo. Una pregunta que los introduce a la mentira. El diablo se presenta aquí trayendo esta tentación para buscar destruir la creación de Dios. Pero entonces cuando el diablo entra con esta mentira, ¿qué hace Dios? Dios pronuncia una promesa para restaurar el mal y el daño que había hecho el diablo. Entonces la promesa es Génesis 3:15, la simiente de la mujer, Cristo. El segundo evento donde se nos presenta al diablo manifestándose personalmente es este evento de la tentación de Cristo en el desierto. Se presenta tentando a Cristo, quien es enviado para salvar a los hombres caídos. ¿Por qué Satanás se presenta personalmente para tentar a Cristo? Porque busca hacer caer al Hijo. Busca que el Hijo no cumpla la voluntad de Dios y que no haya redención para los hombres. Desde el Edén, el propósito del diablo es guiar al hombre a la condenación eterna. El diablo tienta a Jesús porque quiere frustrar la salvación. Como les decía, solamente hay dos eventos donde se nos muestra al diablo operando de esta manera, presentándose personalmente. A ningún otro hombre se le ha presentado el diablo en esta manera, solamente a Jesús. Porque el propósito principal del diablo es frustrar los santos y buenos propósitos de Dios. El diablo quiere frustrar la salvación. Ahora, si planteamos la pregunta, ¿el diablo puede tentar a Dios? La respuesta es evidentemente no. Algunas personas concluyen que Jesús no puede ser Dios porque fue tentado por el diablo. Pero el pasaje no nos enseña eso. El pasaje no nos dice que Jesús no es Dios. El pasaje nos muestra que Jesús es Dios. Algunas personas concluyen que Jesús no puede ser Dios porque fue tentado por el diablo. Pero el pasaje nos muestra que Jesús es Dios. De acuerdo con el orden de ideas que nos presenta el evangelista Marcos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Intencionalmente, la parte del capítulo que antecede a esta presentación, Marcos nos ha dejado claro que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora pasa a mostrarnos lo siguiente, que el Hijo de Dios se colocó a sí mismo en esta situación en la que podía ser tentado. No sé si están conmigo, pero quiero que entiendan esto. Algunas personas concluyen que Jesús no puede ser Dios porque fue tentado por el diablo. Pero Marcos nos ha mostrado en el orden de ideas que Cristo es el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios se hizo hombre y se colocó en una situación en la que podía ser tentado por el diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que tomar nuestra naturaleza, el hecho de que Cristo se hiciera hombre, implicaría necesariamente
que Cristo sufriría nuestras tentaciones. Y de hecho, esa era la idea. De hecho, esa era la idea. La idea era vencer a la tentación padeciéndola. Cristo, el Hijo de Dios, el hecho de que Él se hiciera hombre, implicaría necesariamente que Él participara de nuestra debilidad, sufriera nuestras tentaciones, y en nuestra debilidad y en nuestra condición humana, Él venciera la tentación, padeciéndola, triunfando sobre ella para darnos victoria a nosotros. Él voluntariamente tomó nuestra debilidad, tomó nuestra fragilidad humana, tomó esta condición para traer salvación a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que para salvar al hombre, nuestro representante debía de ser hombre. Para salvar al hombre, nuestro representante tenía que ser hombre. ¿Quién fue el que pecó? El hombre. ¿Quién tenía que restaurar la condición del hombre? ¿Quién tenía que representar al hombre? El hombre debía de ser hombre. Vayan conmigo a Romanos 6, por favor. Romanos 6, y vamos a prestar atención en lo siguiente. Versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. Y por la transgresión de aquel uno murieron muchos. ¿Quién fue el que pecó? Un hombre, y por causa de él, muchos, es decir, todos, caímos bajo condenación. Entró la muerte a todos los hombres. Y por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Cuando vemos un hombre por causa de aquel uno y vemos estas sentencias, ese hombre se refiere a Adán. Por el pecado de un representante, hombre, que fue Adán, entró la muerte a todos los hombres, vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por cuanto el hombre fue tentado y pecó, era necesario que un representante entre los hombres se levantase para que intercediera por nosotros. Romanos 6 tiene la intención de mostrarnos este contraste, este punto específico. El hombre pecó, el hombre debía de ser restaurado por un representante, hombre. Y nos muestra cómo es que el hombre cayó en el pecado de Adán. Ahora, no quiere decir que solamente el pecado de Adán nos hace acreedores de la condenación. No es solamente eso. Cada uno tiene sus propios pecados. Lo que dice la Escritura es que en Adán, nuestro representante, todos pecamos. En el pecado de Adán es como si todos, o más bien todos, pecamos. Quizás uno a veces en ocasiones dice, ay Adán, si yo hubiera estado ahí no hubiera pecado. Pero con nuestros propios pecados demostramos que hubiéramos pecado en igual manera. Entonces, por el pecado de Adán, en el cual nosotros participamos, nosotros pecamos en él, él era nuestro representante, todos nosotros venimos a ser pecadores. El hombre pecó, y para que el hombre sea restaurado necesita que uno de entre los hombres se levante para representarlo. Pero yo no puedo ser ese representante, ni usted, ni él, nadie de nosotros, hombres, podemos representar a otro hombre. Porque si yo tratara de representarlo a usted no ganaría ninguna salvación. ¿Saben por qué?
por mis pecados. No puedo ni representarme a mí mismo delante de Dios. Tampoco lo puedo hacer por usted. Pero entonces Romanos 6 nos muestra quién es este que se levanta entre los hombres para ser nuestro representante. Y es aquí donde Romanos 6 hace un contraste entre el primer hombre Adán y el segundo hombre, que viene a cumplir la promesa de Dios, Jesucristo. Romanos 15 y Romanos 18. Un hombre pecó, pero Romanos 15 continúa diciendo: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es este hombre? Jesucristo. Así dice: la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 18. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Este uno, este que nos presenta y que hace contraste al primer hombre, es Jesucristo. Un hombre pecó y nos llevó a todos bajo la misma condición y condenación. Pero en el tiempo marcado por Dios, viene un hombre, viene el Hijo de Dios, se hace hombre y se levanta para ser nuestro representante y librarnos de la condenación y presentar su justicia a favor de los hombres pecadores. Cristo se encarnó, se hizo hombre para ser nuestro representante. Esto quiere decir que se colocó en una situación en la que podía ser tentado para dar salvación a los que son esclavos del pecado. Entonces, este pasaje no nos debe extrañar. De hecho, el propósito de Marcos al decirnos que Cristo es el Hijo de Dios, el propósito de Marcos en relacionar los pasajes anteriores con este pasaje, tengamos dos frases en mente. ¿Qué se dice en el bautismo? Se abre el cielo y se dice: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Relaciona esa frase con la otra: y era tentado por Satanás. ¿Qué quiere decir? Que el Hijo de Dios se hizo hombre para participar de nuestra fragilidad, de nuestra naturaleza. Se colocó en una condición en la cual podía ser tentado, con un propósito: para traer la salvación a los hombres y vencer al acusador, que es el diablo. Génesis 3:15. Vayamos a Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Y a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a Cristo. La simiente de la mujer es Jesucristo. ¿Quién es esta simiente? Vemos que no es Abel, vemos que no es Seth, vemos que no es Noé, vemos que no es Moisés, vemos que no es David, sino es Cristo, el Hijo de Dios, quien viene, se hace hombre, participa de nuestra naturaleza con un propósito: en su debilidad y fragilidad humana, aplastar la cabeza de la serpiente. Y la serpiente sí lo hiere en el calcañar, en el pie, porque es llevado a la cruz.
pero no se da cuenta la serpiente que al llevar a Cristo a la cruz está cumpliendo los propósitos de Dios y su cabeza va a ser aplastada. Cristo se hizo hombre, se colocó en una condición en la que podía ser tentado. Pero recordemos, el diablo no puede tentar a Dios. Y efectivamente no logra tentar a Dios. No logra llevar a Cristo a pecar. Cristo obtiene victoria sobre la tentación. Entonces vamos a ver el tercer punto. ¿Quién nos puede socorrer a nosotros en medio de nuestras tentaciones? Cristo, que es quien venció la tentación. Entonces hasta aquí hemos observado las siguientes cosas. Primero, el Hijo de Dios se hizo hombre. Marcos ya nos dejó claro que Cristo es el Hijo de Dios. Segundo, fue guiado al desierto. Y tercero, es tentado por el diablo. Y todo esto con un propósito: traer salvación. ¿Pero salvación de quién? ¿Del diablo? No. De hecho, no es el diablo el que trae la condenación. El mismo diablo está bajo sentencia de condenación. En Apocalipsis vemos que el diablo y los que le siguen son arrojados al infierno, pero no para reinar y castigar a los hombres no, son arrojados al infierno porque el infierno es un lugar donde estos mismos seres serán atormentados por la eternidad. Es un lugar donde el diablo y los que le siguen recibirán la ira de Dios por toda la eternidad. El mismo diablo está bajo sentencia de condenación. Entonces no es el diablo el que trae la condenación. ¿Quién es el que trae la condenación? Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La condenación es un derecho del Creador. ¿Quién es el que les dijo que si desobedecían en el Edén iban a morir? Fue Dios. ¿Quién es el que coloca la sentencia sobre Satanás y aplastará tu cabeza? Es Dios. Entonces la condenación es un derecho del Creador. La condenación eterna es el castigo que todos los hombres merecen por ser pecadores. Por ser pecadores por naturaleza. Yo no soy pecador. ¿Por qué practico el pecado? Yo practico el pecado porque soy pecador. Ese es el correcto orden de ideas que nos describen a los seres humanos. Es decir, el asesino no es pecador porque mata. El asesino mata porque es pecador. Y el ladrón no es pecador porque roba. Roba porque es pecador. Voltea solamente las frases y lo que quiere decir es que todos los hombres son pecadores, su naturaleza es pecaminosa y por esa razón pecan. Entonces, el castigo que todos los hombres merecen por ser pecadores, por naturaleza y por practicar el pecado, es la condenación eterna. Pero Marcos nos muestra aquí al único Salvador que puede interceder por nosotros. El único Salvador que puede perdonar nuestros pecados. El único que puede interceder por nosotros, quitar la ira de Dios y reconciliarnos con Él. El único que puede socorrernos en medio de la tentación. Y a todo esto, ¿qué es la tentación? La tentación es aquello que se opone a la voluntad de Dios y seduce nuestros corazones. Eso es la tentación. Todo aquello que busca oponerse a la voluntad de Dios y seduce nuestros corazones.
¿quiénes son los que sufren la tentación? ¿Sabe quiénes pueden? No. Todos los hombres son esclavos del pecado, aparte de Cristo. Pero solo los creyentes pueden sufrir la tentación. Es decir, solamente ellos son seducidos, pueden ser seducidos para oponerse a obedecer la voluntad de Dios. Y con poder no quiero decir con libertad para que uno peque, sino más bien nosotros que buscamos seguir a Dios, somos nosotros a quienes se nos presentan las tentaciones para irnos detrás de la tentación, y nosotros no debemos ir detrás de la tentación. Solamente nosotros somos los que podemos resistir la tentación, pero no por nosotros mismos. La tentación es todo aquello que se opone a la voluntad de Dios y seduce nuestros corazones. Quiere decir que las tentaciones son aquellas cosas que nos buscan llevar a desobedecer a Dios cuando nuestros corazones saben que no debemos de seguirlas, porque estaríamos faltando a nuestro Señor. Sin embargo, al mismo tiempo son muy seductoras. Pregúntese usted cuál es el pecado que más ama y el cual no le cuenta a las demás personas y esconde. Pregúnteselo usted. Puede ser el mentir, puede ser el robar, puede ser el adulterar. Y recordemos que no solamente es en el sentido práctico, es desde el mismo sentido de la mente y del corazón. Porque matar no es solamente cometer el acto. De acuerdo con el Sermón del Monte, ¿qué es matar? Indignarse contra el prójimo, airarse contra el prójimo. ¿Qué es el adulterar? No es solamente fornicar, es con el corazón y con la mente desear a otra mujer. Y así sucesivamente. Y entonces déjeme decirle que usted en sus propias fuerzas no puede vencer la tentación. Pero Cristo sí. Él sí venció la tentación. Y Él sí puede socorrernos en medio de la tentación. Y Él sí nos da victoria para sobreponernos a la tentación. En mi lucha contra el pecado, si yo logro vencer y sobreponerme al pecado, no es porque yo soy muy bueno, no es porque yo soy muy sabio, no es porque yo soy mejor que los demás, sino más bien es porque dependo en Cristo para sobreponerme a la tentación. Hebreos 2, 14, 15. Así, es Hebreos 2, 14, 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, porque nosotros, los hombres, pecamos, nosotros en nuestro representante Adán fuimos introducidos bajo la condenación. Era necesario que uno de entre los hombres se levantara para ser nuestro representante, para vencer al diablo, para vencer al pecado, para vencer a la tentación, para vencer a la muerte, para lograr apaciguar la ira de Dios y restaurar nuestra relación con Él. Es la idea de Hebreos 2, 14, 15. Cristo se encarnó para destruir el imperio del diablo, el imperio de la condenación. Cristo participó de nuestra naturaleza y esta idea lleva a lo impensable. Cristo, siendo el Hijo de Dios,
se hace hombre, se somete a la tentación y la soporta para dar salvación a su pueblo. Esa es la idea. ¿Qué vemos en la vida de Cristo? En la encarnación de Cristo vemos su vida pura, santa y sin mancha, obedeciendo a la voluntad de Dios, venciendo la tentación, venciendo al pecado, venciendo al diablo para cumplir la voluntad de Dios y rescatar a su pueblo. ¿Cuál es la verdadera pregunta? Ya respondimos todas las anteriores. ¿Cuál es la verdadera pregunta que debemos hacernos? ¿Saben por qué Cristo fue llevado a esta tentación? Sí, por nosotros, pero es otra la respuesta que estoy buscando. ¿Saben por qué Cristo fue llevado a esta tentación? Para que viera el diablo que no es tan fácil vencerlo. Es otra. Más bien para mostrarnos que en Él no había pecado. ¿Por qué Cristo fue llevado a la tentación? Para mostrarnos que en Él no había pecado. Nunca se nos va a narrar en los evangelios que Cristo haya pecado, porque Él es el Hijo de Dios, santo, puro, sin mancha, y en el cual no hay pecado. Y de hecho nos muestra la escena más conflictiva que puede ocurrir en el universo. El mismísimo tentador, el autor del engaño y de la mentira, presentándose ante el Hijo de Dios para engañarlo, para seducirlo, para tentarlo y evitar que vaya a la cruz, lograr frustrar la voluntad de Dios. Pero recuerden, en Él no había pecado. Lo que nos muestra esta escena es que en Cristo no había pecado, de tal manera que se presenta el mismísimo tentador y no hay pecado. ¿Recuerdan cuando el tentador fue con Job? Que no se le presentó de manera visible, sino a través de cosas, conduciendo ciertas cosas con la permisividad de Dios, ¿verdad? Dios le autorizó que tentara a Job, y el diablo lo hizo moviendo a los ladrones y haciendo ciertos eventos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice? ¿Ya viste a mi siervo Job? Dice, sí, él te adora, pero porque tú lo has llenado de bendiciones. Y entonces Dios le dice, retíraselas, pero no le toques la vida. Y de alguna manera, ¿verdad? Job empieza a dudar y empieza a sumergirse en su dolor y en sus aflicciones y en la confusión de por qué Dios lo llevó a esa situación. Empieza a cuestionarse. Es tentado y empieza a caer en la tentación. Pero entonces vemos al diablo viniendo personalmente a Cristo para tentarlo, para ver si en este varón hay falta, y se lleva una gran sorpresa. Él es el Hijo de Dios, en Él no hay pecado, y Cristo se sobrepone a la tentación. En Cristo no vemos una falsa piedad, no vemos tampoco una manera de ver la vida, no vemos una filosofía, no vemos una moral superficial. ¿Qué vemos en Cristo? Vemos al Hijo de Dios cumpliendo la voluntad de Dios y rescatando al pueblo de Dios. No vemos una filosofía, no vemos una moralidad superficial, vemos a uno que se levanta entre los hombres para vencer al que tiene, digamos, el gobierno, el que gobierna entre los hombres, al diablo. Vemos al Hijo de Dios cumpliendo la voluntad del Padre. De ningún hombre jamás se va a decir esto, y ningún otro hombre puede hacer esto. Solamente Cristo puede vencer al tentador. Hebreos 7, 26, 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué quiere decir que tenemos un sumo sacerdote? Dice tal sumo sacerdote, mostrando su grandeza. La palabra tal nos debe de llevar a contemplar la grandeza del sumo sacerdote que está a favor de nosotros. Sumo sacerdote, en el Antiguo Testamento había el sacerdocio de los levitas, pero solamente uno podía entrar a lo profundo de la presencia de Dios, al lugar santísimo, y hacerlo una vez al año, y ese era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era aquel que intercedía a favor del pueblo y ofrecía sacrificios a Dios para que Dios no derramase su ira sobre los pecadores. Y lo hacía continuamente. Los sacrificios se ofrecían continuamente. No continuamente entraban al lugar santísimo. El tabernáculo y el templo estaban ordenados de una manera en la cual se ofrecían sacrificios diarios y se entraba solamente una vez al lugar santísimo, delante de la presencia de Dios. Pero el único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y entonces noten lo que nos dice aquí el escritor de Hebreos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nos lleva a ver la grandeza de quién es Cristo. Los otros sacerdotes eran pecadores. Decía, no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que ofrecían primeros sacrificios por sus propios pecados. Este sumo sacerdote que nos representa, que entra delante de la presencia de Dios, es santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. No tiene pecado. No tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sus propios pecados porque en él no hay pecado. Pero entonces el oficio del sacerdote era interceder por el pueblo, ofrecer sacrificio y rogar a Dios que fuera aceptable ese sacrificio y que no derramase su ira, pedir a Dios, orar por el pueblo. Pero entonces el sumo sacerdote que entra delante de la presencia de Dios para interceder por nosotros, el cual es Cristo, ¿qué es lo que ofrece a Dios? No ofrece un cordero, no ofrece incienso y hierbas aromáticas. ¿Qué ofrece? Dice, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ofrece un sacrificio que es Él mismo, su vida santa, inocente, sin mancha, apartada de los pecadores. Se ofrece a sí mismo, pero no lo hace una vez al año. Dice una vez y para siempre. Él es el Hijo de Dios enviado para salvar a los pecadores, que entra delante de la presencia de Dios y se ofrece una vez y para siempre como el sacrificio santo, agradable al Padre. Un sacrificio sin mancha. Cristo se encarnó para ser nuestro representante, ese que se habría de levantar entre los hombres y representar a los hombres, nuestro sumo sacerdote, aquel que entra delante de la presencia de Dios para interceder por nosotros, para ofrecer por nuestros pecados, y lo que ofrece es su propia vida, santa, inocente y sin mancha. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Si en Él no había pecado. Para salvar al hombre. Por nosotros los pecadores, por los que creemos en Él. Él murió para salvarnos a nosotros, a los creyentes. Él en la cruz recibió la ira que nosotros merecíamos y por eso nosotros somos librados de la maldición.
del castigo, de la condenación. Si ya Cristo recibió la condenación en nuestro lugar, en ese evento en la cruz, nosotros no recibiremos nuevamente la condenación. Nuestro representante ya lo hizo y resucitó y está delante de la presencia de Dios, literalmente representándonos a nosotros. El que nos representa es uno como nosotros, pero distinto a nosotros. Uno como nosotros, pero sin pecado. El Hijo de Dios se hizo hombre. Es tentado por el diablo, pero los ángeles le servían. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre sin pecado, por lo cual su ofrenda es preciosa para el Padre. Su vida de obediencia, pureza y santidad, aun sufriendo la tentación, hasta el punto de la sangre, como lo dice Hebreos 12:4, es agradable al Padre. Es una ofrenda agradable a Dios. Si los hombres pudieran ver la belleza de Cristo, nosotros no andaríamos detrás de ellos evangelizándolos. Ellos mismos correrían a Él. Si los hombres pudieran ver la belleza de Cristo, la preciosura de Cristo, ellos mismos correrían a Él. Nosotros los creyentes debemos de correr a Él en medio de la tentación. Las Sagradas Escrituras nos alejan de la idea errónea de un Dios lejano que ha abandonado su creación, de un Dios que no quiere la salvación de los hombres, y en su lugar nos muestran lo siguiente: al misericordioso y lleno de gracia Hijo de Dios, encarnándose para salvar a los pecadores. Y nos da un hermoso consuelo. Dios no está esperando a que tú ganes la salvación. Dios no está poniéndote una prueba tras otra para que tú seas como Mario Bros, brincando obstáculos. Si fuera así, nunca la habrías ganado. Por el contrario, Dios nos da un Salvador que garantiza nuestra salvación y que nos preserva en medio de la tentación. Dios nos da un Salvador que garantiza que vamos a llegar a la herencia prometida. Dios nos da un Salvador al que debemos acudir en medio de la prueba y pedir socorro. El Salvador es Jesucristo, quien con su justicia intercede a nuestro favor y nos guarda para obtener la promesa. Uno al que debemos acercarnos en medio de la tentación. Debemos huir de la tentación y refugiarnos en el Señor. Es el único lugar seguro. Y si pasamos nuestra vida abrazados del Salvador, tengan la certeza de que vamos a alcanzar la herencia prometida. Vamos a alcanzar la gloria que se nos ha prometido. Este es el Salvador que adoramos. Este es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual se nos presenta en los Evangelios, el Hijo de Dios que se hace hombre, que obtiene victoria sobre la tentación, pero no olvidemos, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el triunfador, el que vence a la serpiente, y ante el cual se doblará toda rodilla para la gloria de Dios. Que el Señor Jesucristo nos ayude y nos bendiga y nosotros podamos caminar fielmente con Él. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias por mostrarnos a tu Hijo Jesucristo, por mostrarnos nuevamente en este pasaje esto a lo cual nos lleva a meditar el evangelista Marcos. Nos muestra que Él es tu Hijo amado, pero también que se hace hombre y que es llevado a la tentación. Señor,
te damos gracias porque esto es un precioso consuelo para nosotros. El que tu Hijo haya sido llevado a la tentación y haya obtenido la victoria y haya vencido al diablo, nos da una hermosa consolación. Y es la siguiente, que en Él obtenemos la victoria. Que en Él, como dice en Apocalipsis, bueno, y como lo dice en otros pasajes, lo enseña, en Él tenemos la victoria. En Él somos más que vencedores, de acuerdo con Romanos. En Cristo tu Hijo somos más que vencedores. Pero esta victoria, Señor, no es tan fácil o tan sencilla de definir como algunas personas las han asumido, sino es una victoria a pesar de las situaciones complicadas y difíciles que se presenten en la vida. Incluso muchas veces en esta victoria va a parecer que nosotros perdemos, porque sufrimos, somos afligidos, nos dolemos, perseguidos, pero en Cristo hay una esperanza que se sobrepone a la vida y a la muerte, la esperanza de la vida eterna, la paz contigo, la gloria por todos los siglos. Este es el anhelo, esto es lo que esperamos. Te rogamos que nos hagas un pueblo santo, un pueblo piadoso, un pueblo que no sea superficial, sino que de todo corazón te busquemos, un pueblo que te dé gloria a ti. Señor, ayúdanos a tener una visión correcta de nosotros mismos y ayúdanos a depender cada vez más de ti y a buscarte cada vez más a ti en lo íntimo de nuestras mentes y de nuestros corazones, para que tú seas quien gobierne en ellos y para que también seas tú quien reciba toda la gloria. Ayúdanos a poder servirte fielmente con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a llegar hasta la promesa de la gloria eterna para alabar a nuestro Señor, para alabarte a ti por toda la eternidad. Te rogamos en esta mañana estas cosas y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.